Antes de entrar en el objeto de la rueda de prensa, que es el balance de este curso político en el Congreso de los Diputados y nuestra actividad en Madrid, queremos hacer una pequeña declaración de solidaridad con el pueblo sufriente de Palestina, ¿no? Que está ahora mismo en una situación desde el punto de vista humanitario terrible. Y por eso queremos solidarizarnos con todas esas personas civiles, mujeres, niños, personas mayores, enfermos, que están sufriendo la irracionalidad de la guerra y la irracionalidad de una actitud violenta por parte del ejército israelita, pues que limita con el genocidio, ¿no? Es decir, a mí me venía esta mañana a la cabeza algo que decía una periodista hace ya un tiempo, ¿no? Que preguntando a un niño de Palestina, ¿no?, a ver qué quería ser de mayor, el niño le dijo: no voy a llegar a ser mayor, ¿no? Y creo que eso es lo terrible de la actual situación. Es decir, en Palestina se está produciendo un genocidio contra el pueblo palestino. Por eso queremos expresar nuestra solidaridad, nuestra denuncia de esa irracionalidad y esa inhumanidad, y al mismo tiempo vamos a llevar este debate también al Congreso de los Diputados. El próximo martes, en la Diputación Permanente, vamos a suscitar un debate junto con otros grupos sobre esta cuestión, y como a mayor además vamos a pedir la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores también para impulsarle, para exigirle que se implique en el ámbito internacional, de la diplomacia internacional, pues para parar este genocidio. Y bien, el objeto de la rueda de prensa es hacer balance de este curso político, ¿no?, en el que el Partido Popular ha incidido, pues más si cabe todavía, en sus políticas ultraliberales en el ámbito socioeconómico, sus políticas de recentralización política y de negar la realidad de un Estado plurinacional, incluso negar la realidad del actual statu quo, ¿no?, que existe con comunidades autónomas, y insistiendo en esa recentralización. Y al mismo tiempo también tenemos que señalar que, con respecto al proceso de paz que estamos viviendo en Euskal Herria, el Ejecutivo de Rajoy pues continúa sin abordar este nuevo tiempo abierto en nuestro país, y al mismo tiempo, digamos, que no solo no lo está abordando, sino que no está facilitando que se pueda avanzar en esa dirección, ¿no? Y hay que decir que, desgraciadamente, el respeto a los derechos humanos sigue siendo ahora mismo una asignatura pendiente, ¿no? A pesar de que hace ya 3 años ETA dio por finalizada su actividad armada, el Gobierno español sigue anclado en el pasado. Es más, ha hecho y sigue haciendo todo lo posible para que este proceso de paz se enquiste y de esa manera haya un retroceso en los avances que la sociedad vasca y toda la sociedad también del Estado español está disfrutando hasta el momento. La Guardia Civil sigue actuando bajo la falacia del todo es ETA. Sigue deteniendo e identificando de forma indiscriminada a ciudadanos y ciudadanas vascas. Sigue habiendo denuncias de torturas. Los organismos internacionales vuelven a insistir sobre esta realidad, ¿no? O sea, que no es un invento, es una triste realidad, ¿no? La Audiencia Nacional sigue enjuiciando y condenando a ciudadanos y ciudadanas por su actividad política. Y la situación de las personas que están en prisión ha empeorado sustancialmente. La visita a Euskal Herria de estos días de Jonathan Powell y Martin McGuinness es un fiel reflejo de las dificultades por las que está atravesando el proceso de paz, fruto de ese inmovilismo obstruccionista del Gobierno español. Aún y todo, estas dos personalidades internacionales han decidido venir a nuestro país para ayudar a que el proceso de paz no se estanque, que siga adelante, que es lo contrario de lo que desea el Partido Popular. Es evidente que el Partido Popular se encontraba políticamente muy cómodo en el escenario anterior, en el que el sufrimiento propio y ajeno le permitía esquivar el debate político a la vez que rentabilizaba políticamente esa situación. Pero esto, indudablemente, no tiene el respaldo de la sociedad vasca. Cada vez son más reducidos los apoyos que recibe el Partido Popular en Euskal Herria. Y en el futuro, esta misma sociedad vasca censurará y castigará la actitud del Partido Popular. Pero a pesar de todas esas dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de todos los ataques
que sufre el proceso de paz, este avanza y va a seguir avanzando sin parar, porque esta es la voluntad de la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Por otro lado, tenemos también la situación de las personas que están en prisión, ¿no? Y a nadie que tenga una mínima sensibilidad por los derechos humanos se le escapa que la humanización de la política penitenciaria es una de las principales medidas a tomar en cualquier proceso que pretenda superar un conflicto y alcanzar la paz. Es más, diríamos que incluso aunque no hubiese ningún proceso en marcha, tiene que ser la piedra de toque de la política penitenciaria, de cualquier política penitenciaria, precisamente esa humanización, ese sentido humanitario. Sin embargo, y a pesar de que la mayoría de la sociedad vasca exige avances en esta materia, el Gobierno del Partido Popular sigue anclado en el pasado. La venganza está sustituyendo a la justicia en una política penitenciaria cruel respecto a las personas que están en prisión, respecto a las personas que están sufriendo una política penitenciaria que no tiene base, además, legal ni humanitaria, ¿no? Y es una política penitenciaria que roza el sadismo político. La sociedad vasca no entiende que se continúe promoviendo el odio contra las personas que están en prisión, que además se haga alarde de ellos. Eso es lo contrario a cualquier proceso de normalización política y de pacificación. En este aspecto, cabe hacer una mención especial a la situación extremadamente grave que padecen los presos y presas que sufren enfermedades, ¿no? Enfermedades graves además. Las diputadas y diputados de Amaiur hemos sido testigos de ellos en las visitas que se han realizado a diferentes prisiones, ¿no? Los presos están cumpliendo con los compromisos adquiridos y ya han comenzado a solicitar a nivel individual que sean trasladados a las cárceles más cercanas a su lugar de origen. Y, sin embargo, no se está dando respuesta positiva a estas demandas hoy por hoy. La dispersión es una medida de excepción que no debe tener cabida en esta nueva fase política, como tampoco tenía que haber tener cabida en el pasado, ¿no? Pero ahora especialmente es incomprensible, ¿no? Los presos deben ser trasladados a Euskal Herria de manera inmediata. Y esa es una de las labores que estamos realizando en Madrid y que vamos a seguir realizando con especial intensidad. El modelo de Estado del Estado español se encuentra en una situación crítica. Los últimos movimientos en torno a la monarquía española, a todo el proceso de abdicación que se ha realizado bajo esa idea, ¿no? Y ese concepto de la estabilidad, ¿no? Evidencian el nerviosismo en el que están sumidos los aparatos del Estado. Y a medida que se acerca la fecha del referéndum de Cataluña, es más palpable el pánico no solo del Estado, sino también del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. El proceso soberanista de Cataluña, así como los movimientos que se están dando en Euskal Herria, están precipitando los cambios en el Estado español. El debate, que jamás se cerró en la mal llamada transición, vuelve a abrirse con fuerza. Todos los acontecimientos a partir de la muerte de Adolfo Suárez confirman la pretensión del Estado de reeditar los pactos de hace 40 años para evitar que su modelo decrépito de España se desmorone y se desintegre. Saben que sin Cataluña o Euskal Herria su modelo de España se les hunde. Por eso el Estado mueve ficha y coloca a Felipe VI al frente de la jefatura del Estado. Pero no nos engañemos, esta circunstancia no cambia absolutamente nada. Es cambiar las cosas para que todo siga igual. Los referéndums de Cataluña y Escocia han situado el derecho a decidir de los pueblos en la agenda internacional. Este próximo otoño será clave en el devenir de muchas naciones sin Estado, también en gran medida en el de Euskal Herria. La cuestión radica en si el Estado español será capaz o no de, por una vez en su historia, reconocer el derecho a decidir y respetar la voluntad mayoritaria de nuestros pueblos. Desgraciadamente, a día de hoy, Madrid no tiene voluntad de plantear a Euskal Herria y Cataluña ninguna oferta democrática, ninguna oferta que respete ese principio democrático elemental del derecho a decidir de una sociedad, de un pueblo. Ante este panorama, y con motivo de la crisis territorial, fruto de un modelo destinado desde el primer momento al fracaso, el Gobierno de Rajoy continúa con la escalada recentralizadora. Sigue en su empeño de socavar nuestra soberanía, menospreciando de esa manera a la sociedad vasca
y a sus instituciones. Hace 3 semanas fueron 3 las normas de ámbito económico aprobadas por instituciones de Euskal Herria que el Tribunal Constitucional dejó sin efecto. La Ley de Entidades de Previsión Social Voluntaria de la Comunidad Autónoma Vasca, la Ley de Funcionarios de Navarra y la Ley Foral del Impuesto sobre Producción de Energía Eléctrica. Estas leyes que el Tribunal Constitucional dejó sin efecto previo recurso a las autoridades españolas son leyes que responden a la voluntad de la ciudadanía y que no van en contra de los derechos de los ciudadanos, sino todo lo contrario, van a favor. Sin embargo, pues el Estado sigue oponiéndose a ellas, sigue boicoteando. Este pasado miércoles hemos sabido que, por otro lado, el Tribunal Constitucional también rechazaba un recurso del Parlamento de Navarra contra la reforma laboral. Y en estos momentos son 10 las leyes navarras que están pendientes del Tribunal Constitucional. Por otro lado, los delegados del Gobierno español en Euskal Herria, Carlos Urquijo y Carmen Alba, han recurrido y presentado más de 900 requerimientos contra normas o decisiones adoptadas por nuestras instituciones, ayuntamientos, juntas generales, parlamentos, etc. Y hay que subrayar que estos 900 requerimientos no facilitan nada en favor de la ciudadanía, no resuelven ningún problema de los ciudadanos y ciudadanas. Simplemente lo que constituyen es un mayor gasto para el Estado, un gasto inútil e innecesario y un tensionamiento de la vida política y social de Euskal Herria, ¿no? Por lo tanto, no tiene ningún sentido, ¿no? Salvo que el Estado lo que pretenda es precisamente boicotear, ¿no?, cualquier actitud positiva en favor de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, en favor de respetar la voluntad de las instituciones vascas y en favor de solucionar los problemas de la ciudadanía, que son lo que esas decisiones de todas esas instituciones estaban haciendo, ¿no? Y en relación también al ámbito socioeconómico, tenemos que decir que pasa también lo mismo. Ya dijimos hace 3 años, y el tiempo desgraciadamente nos está dando la razón, las políticas del Partido Popular fomentan la desigualdad, pues se basan en quitar a una mayoría para dárselo a una minoría. La riqueza cada vez se concentra en menos manos, siendo los ricos más ricos y los pobres más pobres. Los datos estadísticos están ahí. El Estado español es el país europeo donde más ha aumentado las desigualdades sociales. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas de Eurostat, los dicen los informes de Cáritas Internacional, lo dicen los informes de Cáritas España, lo dicen los informes de Oxfam. Todos coinciden en algo que no tiene ninguna lógica, que la pobreza infantil, por ejemplo, en el Estado español, sea la más alta de toda la Unión Europea, no responde a ninguna lógica. Responde simplemente a una gestión nefasta por parte del Gobierno del Partido Popular, que, como decíamos antes, está llevando unas políticas ultraliberales que fomentan la desigualdad y que van en contra de la mayoría de su población. La mayor parte de los derechos sociales que durante el último siglo tanto ha costado conquistarlos, bajo la disculpa de las directrices europeas, están siendo liquidados por el Partido Popular, que ha continuado y acelerado el proceso iniciado por el Partido Socialista Obrero Español años atrás. Las medidas que el Gobierno del Partido Popular está adoptando son tremendamente lesivas para Euskal Herria, destruyen nuestra economía, nuestro modelo social y cualquier proyecto de protección social y estado de bienestar. El Partido Popular apuesta por un modelo económico basado en la especulación, un modelo que nos ha traído a la situación de crisis en que nos encontramos y que además es ajeno al modelo de economía productiva y economía social propio de Euskal Herria. Y no solo eso, a las medidas socioeconómicas de la primera mitad de la legislatura hay que añadirles una segunda fase de restricciones en materia de derechos civiles y democráticos, ¿no? A partir de verano van a venir otras leyes, desde la Ley de Protección Ciudadana, reforma de aborto, reforma del Código Penal, y este mismo viernes van a aprobar una ley que da mayores facultades a las mutuas patronales. Y al final, ¿esto qué significa? Significa poner precio a la seguridad y a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Significa subyugar la salud de los trabajadores y trabajadoras a los intereses meramente económicos de las empresas, ¿no? Y creo que esto es también grave desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista práctico. Ante todo esto, hemos de decir al Gobierno español que solo le corresponde respetar las decisiones que democráticamente adopten nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas y nuestras instituciones. Por eso decimos con total
rotundidad, ¿no?, a la vista de toda la situación que hemos descrito, que el Gobierno español sobra y estorba. Sobra y estorba porque no está contribuyendo en nada al bienestar de la ciudadanía de Euskal Herria. No solo no está contribuyendo al bienestar, sino que está limitando el estado de bienestar, recortando el estado de bienestar, recortando los derechos sociales y libertades de la ciudadanía, y al mismo tiempo está poniendo obstáculos para el desarrollo económico y social de nuestro país, ¿no? Por eso decimos con total rotundidad: el Gobierno español sobra y estorba.